Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte después de buen tiempo. Para Igualmente, quienes Fernando. para quienes no tienen, tal vez, solo tal vez, alguna información sobre tu trayectoria, podríamos decir que, en primer lugar, tú conjuntamente con otros amigos tuyos formaron Ceprofarina hace 40 años, si es que no me equivoco. Fue Ceprofarina el gestor, el que tuvo inicialmente la idea de organizar la Marcha por la Vida y de que afortunadamente fue tomado esta brillante idea por la Iglesia Católica y esto se volvió a nivel nacional. Igualmente, ustedes fueron quienes propusieron la creación o la institucionalización del Día del Niño por Nacer. Entonces, estos tres hechos, para quienes nos están viendo, creo que es fundamental como para tener una referencia sobre con quién estamos hablando. Entonces, Martín, eh, solamente algo muy breve porque queremos conversar contigo sobre tu impresión, sobre tu parecer, sobre esto que recién ha sucedido en Argentina, que ha sido la legalización finalmente del aborto. Pero quisiera que me comentes muy brevemente cómo fue este tema de que ustedes fueron los gestores de la Marcha por la Vida. Algunas precisiones porque realmente no me gusta tampoco tomar méritos ajenos. Yo no tengo tanto tiempo en Ceprofarena. Quienes fundaron esto fueron los esposos Justi, Luis Justi La Rosa, que fue en su momento diputado, con su esposa Paulina Haskov de Justif, y otras 6 personas más, entre ellas algunos matrimonios y también incluso alguna religiosa. Nosotros hemos ingresado un poquito después y actualmente, bueno, yo he sido presidente cuando se hizo el segundo Congreso Mundial por la Vida aquí en Perú, porque quien presidía, yo estaba vicepresidente, fue la otra Blanca Neira, y la actual presidente justo coincide, es mi esposa Yanina Díaz, pero digamos, no fue el que inició Ceprofarena, ¿no? Eso quisiera precisarlo. Y ¿Ya? segundo, efectivamente, y me permito remontarme, el primer país en Latinoamérica donde se aprueba una norma para buscar promover que se respete la vida humana desde la concepción fue Argentina. Y son los primeros que lanzan esta iniciativa con diversos nombres en toda Latinoamérica de Día Niño por Nacer. Y justo se coge el día 25 de marzo por la importancia que tiene una fecha católica tan trascendente. Entonces, el Profarena inició realmente en el año 2001 toda una recolección de firmas buscando que se sacara una iniciativa legislativa. Esto se presentó, pero no prosperó. Nosotros motivados por la experiencia argentina que nos había compartido en ese momento el doctor Jorge Escala, un gran provida de allá, lo presentamos y no funcionó, pero la iniciativa la tomó el doctor Luis Solari, y eso vale la pena contarlo porque es una anécdota que nos muestra cómo Dios puede construir y dice, nos puede llevar recto a veces por caminos tortuosos, ¿no? Eh, Cuando esto se archiva, el doctor Solari toma una nueva iniciativa y presenta un proyecto de ley que él lo elabora, lo presenta en el Congreso, donde la comisión era feminista, y la iniciativa se llamaba justamente el Día del Niño por Nacer. Pero coincidió que quien presidía la comisión, que repito, ella no estaba nada a favor de la vida, al contrario, era favorable al tema del aborto, acababa de tener su bebé. Entonces estaba muy sensibilizada por el tema y cuando escuchó el nombre, como no decía nada de aborto, decía Día del Niño por Nacer, le pareció muy bonito, ¿no? O sea, mira qué bonito, qué cándido, vamos a probarlo. Y miren cómo son las cosas de Dios, que esto se aprueba en el Congreso nada menos que un día 28 de diciembre del año 2001. 28 No de es, son diciembre. dos cosas de casualidad. Día justamente de los santos inocentes, ¿no? Y esta propuesta de ley pasa al presidente de ese entonces, pues que era Toledo. Él estaba entre Pisco y Nazca, perdón, no, estaba en Tumbes, ¿no? En Tumbes, ahí se iba siempre a pasar su descanso. Y ciertamente, como él estaba a favor del aborto, él se niega a firmar esta ley. Y es por ello que se retrasa su emisión y ya es promulgada por insistencia por el Congreso de la República y se aprueba en el 2002, la ley 27654, que declara justamente el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer en el Perú. El 2002 por primera vez. Y es por eso que Cepro Farena, que había estado muy atrás de todo esto, cuando se promulga la ley, ese mismo año quisimos que no pasara desapercibido. Y comenzamos no ciertamente con marchas. Hemos hecho desde bicicleteada, desfile de carros alegóricos, caminata, y por ahí hemos empezado a hacer algunas pequeñas marchas también,
desde el año 2002. Posteriormente, una colaboradora nuestra nos dio un poquito más de apoyo, salimos con unas pancartas, haciendo un poco más, logramos lograr una movilización y ciertamente en su momento tal vez no se daban las condiciones y el arzobispado no quiso asumir una condición porque lo pasamos una vez también con nuestro obispo, ciertamente, pero luego ante el avance de toda esta corriente antivida, el arzobispado no encontró otra mejor opción que tomar directamente la gran convocatoria y tuvimos pues ya estas grandes marchas masivas en las que todos hemos podido participar, ¿no? Y que esperamos en el futuro se puedan retomar porque realmente se hace necesario que nos manifestemos para dar voz justamente a los que no tienen voz, si no, nos va a pasar lo que ya pasó en Argentina, ¿no? Bueno, Mira, brevemente un poquito justamente, así ha sido la historia. sí, te agradezco. Justamente, ese era el motivo de esta solicitud de entrevista, de conversación, de lo que ha sucedido en Argentina. Personalmente, a muchos de nosotros nos ha impactado mucho, ha sido algo bastante lamentable, que en alguna medida era algo de esperar por la gran fuerza que tenía el movimiento feminista en Argentina. Es el movimiento feminista más grande de Latinoamérica, que uno considera en el mundo. Y el apoyo del Pero Ejecutivo también. que ese es el tema, ¿no? Se considera de que una de las razones por las cuales en esta oportunidad sí ha pasado esta ley, porque fue impulsada justamente por el presidente Fernández. A diferencia que en los otros años había sido una propuesta legislativa, pero en este caso fue una propuesta ejecutiva y Felizmente tú finalmente eres el Fernández aprobada bueno, por... ¿eh? Ah, sí, Qué sí, coincidencia. al menos quiero ser bueno, al menos quiero ser bueno. Bueno, pero entonces mira, el tema que a mí siempre me llama a meditación es que cómo nosotros, quienes estamos de acuerdo con la vida, defensa del niño por nacer, vamos a tener la capacidad como para poder contener esa inmensa cantidad de recursos económicos y por consiguiente de todo ámbito, incluyendo político, como para poder siempre frenar iniciativas legislativas que procuren la legalización del aborto. ¿Tú crees que siempre vamos a hacer un bastión infranqueable, En verdad, honestamente? hay que ser conscientes que el ataque justamente contra nuestra iglesia es frontal, porque durante todo este tiempo ha sido siempre un referente moral. Ha sido eh, una voz que se ha dejado de escuchar. Y en nuestro país, mayoritariamente cristiano y católico, eso siempre ha sido una barrera infranqueable para toda la cultura de la muerte de nuestro país. Pero somos conscientes que durante muchos años se viene sistemáticamente atacando a la iglesia, socavando su autoridad moral y no solamente ello, sino que inclusive cada vez más coaccionando su capacidad de poder llegar a las personas y gestionarse. Y que lamentablemente en este contexto de la pandemia se ha aprovechado también para ello, ¿no? Y creo que todos somos conscientes que ha habido una tremenda manipulación para avanzar justamente en la agenda de género. Por ejemplo, medidas que se tomaron en su momento, como querer separar que vayan un día a comprar los hombres y las mujeres sin ningún sustento científico ni ninguna justificación técnica, era simplemente ensayos de este tema de género, ¿no? Todos los requisitos, limitaciones que se han puesto para la celebración de las Eucaristías, por ejemplo, ¿no? Creo de que es oportunidad de empezar nuevamente nosotros a organizarnos y a coordinar para empezar a hacer acciones. Lamentablemente no sé hasta cuándo no vamos a tener el apoyo de nuestra iglesia, pero tenemos que hacer acciones. ¿O cuál es tu opinión? Y creo que eso va a ser muy necesario, ¿no? Porque volviendo al tema específico sobre el aborto que se ha legalizado en Chile, perdón, en Argentina, es que se ve que no existe una al, oposición o a favor al aborto en función a sustentos científicos, a sustentos estadísticos. Es un tema ideológico. Porque no existe duda, no existe duda que el ser humano empieza su vida al momento de la concepción. Quien diga que no,
eh, solo está mintiendo. O sea, no quiere reconocer una verdad y se ampara en hechos, la cantidad de supuestas personas que han fallecido por aborto, ¿no? Entonces, estamos ante una posición política que quiere el aborto, respaldado por intereses económicos, y quienes no estamos de acuerdo con el aborto y que no tenemos ningún respaldo económico. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que podría ser nuestra estrategia? ¿Qué podríamos hacer ante esta situación de que se ha dado en Argentina? Y no dudo que eso sea una fuente de inspiración y de mayor fortaleza como para que eso también se aplique acá en el Perú. Definitivamente, ¿no? Después de Uruguay, ahora Argentina, que están dando este tipo de normas y que van a tener consecuencias nefastas. En general, ¿no? Estamos asistiendo a nivel mundial a una pérdida de lo que se llama la conciencia moral. Y es que dice que la conciencia es muy educada y cuando no la escuchan se queda callada, ¿no? Y el problema es de que primero van a ser los inocentes niños que no podemos escuchar sus voces, pero que son ya personas en el vientre materno. Después son aquellas personas cuya vida ya es considerada que ya no sirve, lamentablemente, lo que hablamos de la eutanasia. Ya hay varios países donde esto se permite abiertamente y no solamente en ancianos, ¿no? Sino que, por ejemplo, en países como Holanda, también los papás pueden pedir eutanasia para sus niños cuando consideran que no tienen una calidad de vida digna y que están sufriendo. En Bélgica lo pueden pedir los adolescentes también. Y cada vez que se va perdiendo este respeto por la vida, que primero te presenta como una opción, ojo, ha habido investigaciones y publicaciones médicas que han denunciado en algunos países nórdicos, donde los médicos han reconocido que han cortado ventiladores o han acelerado la vida, han hecho eutanasia sin consentimiento de los pacientes, ¿no? Se va perdiendo ese respeto por la vida y eso perjudica a todos y también incluso a las mujeres, porque cuando ya se aprueba el aborto, entonces si es que un médico por negligencia no atiende bien y fallece su bebé en un embarazo deseado, pues eso ya no es sancionable, porque lo que hemos dicho es que esa criatura, en el caso de Argentina, hasta las 14 semanas, no es persona. Y si no es persona, por lo tanto, no es delito matarlo. No existe ese delito. No hay problema que no atendieron. Entonces, hay que tener conciencia, y perdona que me salí un poquito de la pregunta, pero es importante ir tomando conciencia de todo este impacto y hay muchas cosas más que podemos conversar al respecto, pero si vemos lo que ha pasado en Argentina después de tantos intentos reiterativos, como también lo ha en nuestro país, varios proyectos de leyes, creo que ha sido como 7 en Argentina, que han querido que se despenalice el aborto, este ha tenido éxito por el gran apoyo que ha tenido del Ejecutivo. El Congreso lo tenían tomado. Estos grupos, como tú bien lo dices, la famosa ola verde, que está recibiendo fondos fuertes. Recordemos que acá en nuestro país, en las épocas entre los años 95 y 2000, salió publicado en diarios locales, algunas ONG recibieron hasta 15 millones de dólares, ¿no? Que están justamente promoviendo también todas estas cosas de nuestro país. O sea, tienen fondos muy fuertes para hacer todo un trabajo de lavado de conciencias y de lavado de cerebros, lamentablemente. Me he enterado recientemente que en colegios de Caraballo, acá, están financiando a los chicos de colegio para que les paguen la conexión a internet y poder capacitarlos. En verdad es un tema de irlos adoctrinando también, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy alertas que lamentablemente en Argentina, país mayoritariamente católico, donde la población mayoritariamente está en contra del aborto, se ha aprobado porque el que tiene el poder, al igual que en nuestro país, es el Congreso y el Ejecutivo. Por lo tanto, creo que Y lo lo, primero que tenemos que hacer los católicos y bueno, y todos los hombres de buena fe en nuestro país es estar conscientes sobre la grave responsabilidad que tenemos al elegir a nuestras autoridades. Cuando salió la yo creo candidatura de que de Kuczynski, perdóname, en su plan de gobierno estaba clarísimo. Ellos tenían la ideología de género en parte de su agenda de gobierno. Y sin embargo, hubieron muchos católicos que votamos por él. O sea, ahí hay una grave responsabilidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si vamos a emitir un voto, tener presente que luego eso va a tener consecuencias. Porque una vez que se le dé el poder, lamentablemente, acá no estamos en una democracia participativa, es representativa. Y una vez que dimos el poder, ellos hacen lo que quieren con ese poder. yo creo de que tenemos que ir más allá. No es solamente tomar conciencia en el momento de las elecciones, porque eso sería tomar conciencia cada 5 años, No, sí, me sino refiero, que, ese es mi punto, ¿no? tenemos que ser Definitivamente. mucho más activos
el tema de formación tiene que ser constante. Organizar eventos, organizar charlas, seminarios. Mira, el gran inconveniente que nosotros tenemos es que nos ocupamos de esto en nuestro tiempo libre, porque obviamente tanto tú como yo y como todos los integrantes de diversas asociaciones, no recibimos un solo centavo de nadie y que básicamente es nuestro tiempo que le estamos dando para hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento. Entonces no vivimos de ello, a diferencia de las organizaciones feministas, viven de ello. Como tú bien has comentado, ellos reciben millones de dólares para todos estos colectivos, estas asociaciones, y en las cuales hay personas que están trabajando permanentemente, 8 o 10 o 2 horas diarias, porque están siendo remunerados y muy bien remunerados, y además que son llamadas para hacer estudios de investigación, en fin, que también reciben dinero del Estado. Sí. Entonces, siendo así, creo que deberíamos tener una acción más efectiva, más activa. Sí, plenamente de Yo lo acuerdo. veo, Y yo lo perdóname, veo, mira, Fernando, lo que pasa es de que me quedé la primera idea, ¿no? No habíamos completado, porque tu pregunta era bien amplia. Decía, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Y mencionamos una, y te mencioné el tema, porque estamos muy próximos a un proceso electoral y que es importante tener conciencia de ello. Pero no acaba ahí, ¿no? Definitivamente, la formación tiene que ser permanente. Y eso también, cada institución tiene su carisma y tiene sus habilidades. En Cepafarena sí, desde que estamos trabajando tenemos siempre dos grandes líneas de trabajo y siempre tenemos nuestros cursos por la de la vida y tenemos también lo que se llama el curso de lo que se llama Simulación de Método Viris, pero tenemos específicamente como una gran línea de acción el tema de formación en defensa de la vida, el programa de adopción espiritual que también siempre lo estamos promoviendo, pero creo yo que algo que se puede utilizar y que está haciendo, si me da muchísima alegría ver cada vez más jóvenes que están involucrándose, es el uso de las redes sociales. Los medios de prensa, lamentablemente televisivos, escritos, también por temas de financiamiento y publicidad, muchas veces están parcializados. Y eso lo conocemos los que hemos estado en bastantes marchas y actividades pro vida. Pero las redes sociales, a Dios gracias, no están plenamente controladas. No ha pasado con frecuencia, pero también ha ocurrido que algunos pro vida les han bloqueado en YouTube o les han bloqueado en Facebook después de que han puesto algunos documentos o testimonios contundentes. Pero en general, por su uso masivo, son una herramienta que tenemos que aprender a explotar muchísimo más para poder de esa manera sopesar la falta de recursos que tenemos y llegar a más población, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los jóvenes, adolescentes sobre todo, están usando mucho esta herramienta del TikTok, ¿no? Los un poco menos jóvenes o un poquito mayores ya están más con Instagram, los que somos de mi generación de repente estamos con el Facebook, pero estas herramientas son las que realmente llegan a una gran cantidad de población y ahí me da muchísimo gusto porque yo he estado viendo en mi hijita que está muy metido en esto de TikTok que hay muchos jóvenes que se están involucrando en esos temas. Y como tú lo dices, ahora quedaría todo un trabajo de organización, de tratar de irnos consolidando, de irnos conociendo, teniendo acercamiento para poder organizarnos. ¿No? Perdóname que te corté, pero definitivamente no es la única estrategia. Creo que tiene que haber todo un abordaje y ojalá podamos también progresivamente tratar de entrar en la formación en las universidades, en los colegios. Necesitamos profesores muy bien capacitados que estén trabajando ahí, necesitamos profesores de universidades que estén también ahí llevando estos temas, ¿no? Porque a la larga eso va a tener todo un impacto grande a futuro en esa población que se va formando. Perdóname que te corté, Fernando. No, perfecto, porque justamente a eso iba la pregunta, ¿no? O iba ahí la pregunta, ¿qué más podíamos hacer? Mira, justamente, tú sabes que yo pertenezco a una asociación Vida Vía Perú, que es quienes estamos haciendo esta entrevista. Somos pocos, pero somos. Y en la que no somos tan jóvenes, pero sí con mucho ánimo y con toda la juventud interior como para hacer esto. Porque justamente, ya hago mención a ello, porque es una invitación para todas aquellas personas que puedan ver, para que también creen a un canal en YouTube y que difundan estas ideas, que difundan el, el derecho y la obligación que tenemos todos nosotros de defender la vida. Porque no solamente es una cuestión que en este momento podríamos decir, bueno, van a ser para las personas que en estos momentos puedan estar en esa circunstancia y si quieran abortar o no, es su derecho, sino que esto va a ir más allá. Y cuando vulneren los derechos de aquellas personas en las cuales se consideran que en este momento no les está afectando a ellos, cuando lo vulneren a ellos, va a ser muy tarde.
un poema de Bertolt Brecht, no sé si tú recuerdas, vienen por judíos, pero yo no soy judío, vienen por los religiosos, yo no soy religioso, vienen por mí, pero ya es muy tarde. Es mucho más larga, pero estoy resumiendo, ¿no? Entonces, creo que debemos hacerlo eso cuanto antes. Fíjate, como tú sabes, tú lo conoces, yo tengo 3 hijos, y, y tienen algunas ideas que ya les ha impregnado en alguna medida sobre ese tema de la ideología de género, en la que yo he tenido que neutralizarlo. Y en una oportunidad te comento una anécdota, quería hacerte una pregunta, pero te comento una anécdota que me fue muy simpático. Tú sabes que soy abogado y hace algunos años mi hija está estudiando en la Católica y me dice, ¿tú no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual solamente porque eres abogado? Solamente porque solamente por cuestiones legales. Y me llamó la atención que me dijera eso tantas veces que he conversado sobre ese tema en mi casa a la hora del almuerzo. Y el asunto de que le expliqué a más detalle, ¿no? A más detalle. Le dije, mira, hija, te das cuenta de que no es necesario ampararse en la ley o en el derecho para no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. A partir de ese momento, que ella ya estudió un poco más, leí un poco más y tomó conciencia y ahora no está de acuerdo con ello, ¿no? Eh, entonces, creo, al igual que tú, que ese es el objetivo, empezar a difundir las ideas, los principios, el razonamiento, los fundamentos lógicos, no solamente legales, por qué es de que no se debe. Hay algo que en estos momentos, y tocando justamente lo que estaba comentando, que pueden afectar en estos momentos derechos de los aún no nacidos, pero sí pueden afectar posteriormente a nosotros, y cuando yo las vaya a afectar es muy tarde. En Argentina, la ley que ha sido aprobada, en buena cuenta, a pesar que en un momento supuestamente respeta el derecho de todo médico de no intervenir en un aborto, el derecho de objeción de conciencia, en el texto siguiente sí obliga al médico a proceder con el aborto. Porque hay un párrafo en el que dice, si es que está en una situación de urgencia y necesidad, es de que tiene que practicar el aborto. Y en el caso que no sea así, cosa de que no veo en qué supuesto debería ser, que este médico tiene que preocuparse e interesarse en buscar a un médico para que la atienda y estar detrás de ese médico y participar en la posterior tratamiento de haber realizado el aborto. Entonces, en buena cuenta, le estoy diciendo al médico, en principio tú estás obligado a abortar, a hacer abortar. Y si es que en supuesto caso que extremo que no, estás obligado a apoyar a esa chica, llevarla a un médico, hacer que aborte y después darle un tratamiento por posaborto. Parece Entonces, gravísimo realmente, ¿no? ustedes los médicos, y te digo a ti porque omití haber mencionado esto en la introducción, también se van a ver gravemente afectados, es decir, todos aquellos médicos, todos tus colegas, se van a ver obligados a tener que practicar abortos, aunque no estén de acuerdo con ello. Sí, ¿No es definitivamente ese así? es un precedente muy grave, que no se esté respetando el derecho a objeción de conciencia, porque es en verdad una forma de forzarlo, y ello va a tener probablemente repercusión en colegas pro vida allá, que se van a negar definitivamente y que van a acabar perdiendo su trabajo, ¿no? Porque le van a querer exigir, o va a limitar su posibilidad de trabajar en el sector público. Pues O van a entonces ser ya, sentenciados sí, pero digamos, por delitos es o terrible, ¿no? suspendidos, Y o eso suspendidos su título realmente profesional, ¿no? es vulnerar los derechos de la persona, es vulnerar realmente tu capacidad de tener tu elección de conciencia. Y eso me parece a mí un precedente gravísimo, ¿no? En ninguna parte es así, ¿no? O sea, el derecho de conciencia debe siempre respetarse, y más aún en algo tan sensible, si tenemos en cuenta que históricamente el juramento hipocrático justamente diría, no daré pesarios, no voy a dar abortivos, o sea, era parte del juramento. Lamentablemente, promovido por Naciones Unidas, en el año 1994, ustedes se acordarán, hubo una reunión en Pekín donde convocaron a todos los presidentes. En ese momento viajó Fujimori, y así pasó en todos los demás países. Él regresó al país y ese año 1994 se cambia en el Perú la ley de población.
justamente para permitir que las esterilizaciones puedan ser un método de planificación familiar. El Código de Ética del Colegio Médico hasta ese año también decía que no era lícito que se usara un método de esterilización porque era una mutilación para poder permitir que se utilice como método de planificación. Es decir, se cambió el código de ética. Se nos ha cambiado el juramento hipocrático justamente para introducir todas estas cosas, ¿no? Y se ha ido al extremo que ahora, inclusive, ya es malo no matar. Increíble, o sea, toda una vida los médicos hemos jurado defender la vida y ahora se nos dice que podemos ser sancionados y eventualmente, como tú Se lo puede dices, matar. porque tenemos que matar. Increíble, o sea, eso realmente es inaceptable. Y yo espero que el gremio médico de Argentina y todas las asociaciones, no solamente médicos, también las parteras, las obstetrices, todos los que están involucrados, enfermeras, en fin, que son de conciencia y buena fe, se pronuncien y pidan que esto sea revisado. Es inadmisible esas condiciones que se han puesto, que pretenden obligar a que un médico tenga que realizar un aborto, ¿no? Y ojo que hay que tener mucho cuidado. No existe aborto terapéutico. Esa es una falacia. Ah, Si peligra la vida de una mujer, yo tengo que darle tratamiento. Y eso lo hace cualquier médico católico también. Si una mujer se me está muriendo porque hay un embarazo ectópico que se está rompiendo, pues ahí no se pregunta ni se piensa, se entra a operar, hay que sacar esa trompa. Lamentablemente, consecuencia de ese procedimiento médico que está salvando la vida de la mujer, pues va a fallecer el bebito. Pero ahí el prima doble lo que efecto. en bioética se conoce como el principio del doble efecto. Y eso no es inmoral, eso no está mal. Entonces, para poder actuar de esa manera, no se requiere ningún tipo de norma. Y eso hemos hecho toda una vida los médicos. Simplemente de que ahora, pues, te está contando. Entonces, nos han hecho creer que existe un aborto terapéutico para salvar la vida. Mentira. He leído que es muy poco factible, muy poco probable que una madre gestante, estando en una situación de un embarazo tópico o que esté en riesgo eventualmente su vida, necesariamente tiene que producirse el aborto. Tengo referencia por lo que he leído, es que gracias al avance de la ciencia es muy factible que pueda ser tratada la madre, darle la debida atención y salvar ambas vidas. No es tan exacto. El riesgo que la madre fallezca ante esa situación es muy remoto. ¿Es así? No es tan exacto. En la mayor parte de casos sí, pero hay condiciones específicas. Yo podría mencionarte ahorita dos concretamente en que lamentablemente no es así. Por ejemplo, si yo diagnostico un embarazo ectópico, eso implica que el embarazo, en lugar de estar en el útero, donde va a crecer o va a desarrollarse, Sí. está, por ejemplo, en la trompa uterina. Esta trompa uterina tiene una gran irrigación que viene directamente de la arteria aorta. Cuando eso se rompe, es una hemorragia tan terrible que se muere la mujer y se muere el bebé. Dentro de esa trompa, lamentablemente, el embarazo no puede continuar. Si yo diagnostico una mujer que está con un embarazo ectópico, esa trompa empieza a crecer y yo sé que si me demoro en sacarla, se va a romper y se me van a morir los dos. Entonces, lamentablemente, en esas circunstancias, tenemos que entrar a hacer lo que se llama una salpingectomía. Hay que sacar esa trompa para salvar la vida de la mujer y lamentablemente sí, al sacar la trompa estoy sacando también al embrioncito. Pero yo no he ido a causar un aborto. Si yo a un paciente oncológico le receto morfina o heroína porque tiene cáncer, le estoy recetando para calmarle el dolor. Consecuencia de ello, lamentablemente, lo voy a hacer adicto. Pero eso es aceptable. Sería, en cambio, inmoral y delictivo que yo dé heroína o dé morfina a los estudiantes de un colegio para hacerlos adictos y luego venderlas. Entonces, quisiera entender que hay un principio del efecto y donde yo no estoy yendo a hacer un aborto, pero lamentablemente la única forma de evitar que se muera la mujer es sacar esa trompa. Otra Sí. condición médica, por ejemplo, en donde podría ser ético, lamentablemente, da tratamiento que va a conllevar a la muerte del bebé, es cierto estadio de cáncer. Si uno diagnostica en una gestante un cáncer incipiente,
tranquila, termina su embarazo y luego lo tratamos. Si uno detecta un cáncer que ya está avanzado, ya está con metástasis, el pronóstico es malo. No hay nada que hacer. Termina su embarazo y después veremos qué se puede hacer. Pero cuando uno detecta el cáncer en un estadio que ya los médicos lo conocemos, que tiene alta probabilidad de curarse si se trata en ese momento, pero si pasan unos meses, es muy probable que eso va a ser metástasis y ya no va a ser curable. Fue lo que Sí, a tuvo, lo que me ¿no? refería era, a lo que me refería es que el argumento de los feministas es que existe una altísima tasa de mujeres que mueren en estas circunstancias. Eso es mentira. Y a eso me refería, a eso me Eso es refería. mentira. Es decir, que Eso es mentira. esa era la justificación y que esa era la justificación para el caso en la que está de por medio la salud o la vida de la madre. En Argentina, y acá también se quiso introducir esa ley en la que permiten el aborto, cuando está en riesgo la salud de la persona. Y tú sabes que salud hoy se entiende, según la Organización Mundial de Salud, no solamente la salud física, orgánica, biológica, sino también emocional. Es decir, una mujer que puede estar gestando se siente incómoda, no quiere tener el niño, está cierta frustración, mortificación, solamente ello. Pero eso, ante la salud emocional, se justificaría un aborto. Y eso es admisible ya en Argentina desde antes de esta ley que recién ha salido. Entonces, vemos de que la procura de aborto o la legislación o las políticas pro aborto procuran este fin, o incluso usando terminología médica, pero completamente ambigua. Este tema, como te comentaba, sobre la salud mental o la salud solamente, es un arma de doble filo, ¿no es así? Bueno, a nivel internacional siempre son conocidas las estrategias que se vienen utilizando para tratar de justificarlo y que realmente no tienen sustento científico, ¿no? Y ellos lo saben. Y te lo digo con toda autoridad porque he estado en cursos donde ellos lo han dicho textualmente, ¿no? Una es justamente buscar situaciones límites, ¿no? Y por ejemplo, entra con el tema de violación. Pobrecita, está sufriendo. No hay investigaciones que hayan demostrado que añadir una nueva agresión, que es hacer un aborto a una mujer que ha sido violada, le ayude a curarse o recuperarse emocionalmente. Más bien hay investigaciones, si bien es cierto que no son muchas, pero que sí han demostrado que las mujeres que abortan tienen más riesgo de morirse en los siguientes años. Entonces, contra toda evidencia científica, sin embargo, parecería como que la cura para la violación fuera hacer un aborto, lo cual es mentira. Y entonces, sí, efectivamente, en España, por ejemplo, cuando comenzaron la extensión del aborto, eran tres causales, ¿no? Uno era en casos de violación, pues se afecta la salud mental de la persona. El otro era cuando el bebé tenía malformaciones, que eso es hablar de eugenesia, que también eso es una cosa muy riesgosa, permitimos esto. Y la tercera, cuando entre comillas pedir a la vida de la mujer, que repito, para eso no se requiere ninguna norma, ¿no? Y en España, ¿qué pasó? Y fue lamentablemente denunciado un médico peruano que trabajaba allá. Iban las mujeres, querían hacerse un aborto y él les inventaba un certificado que decía que estaban siendo afectadas emocionalmente, lo que tú has mencionado, y con eso puede ir a abortar. Y a la larga son estrategias para abrir la puerta y finalmente permitir que se vaya perdiendo esta conciencia moral, se desensibiliza y finalmente pues se abre las puertas al aborto pleno, ¿no? Sin ningún motivo más que simplemente la voluntad. Porque lo que pasa es eso, ideológicamente Naciones Unidas y muy lamentablemente también algunos grupos feministas ven como esto que es un derecho y una reivindicación de la mujer. Y es una pena porque uno de cada dos bebés que se abortan pues van a ser mujeres, por un tema estadístico Martín, simplemente, ¿no? Martín, tú, conjuntamente con Yani, tu esposa, y con otras personas, llevan a cabo estos retiros Viñedo de Raquel. Me has hecho recordar justamente por ese el tema de trauma post-aborto, en la que justamente son retiros para sanar esa herida emocional, esa herida psicológica, que sería que a veces pasan incluso hasta decenas de años, hasta abuelas, ella, en la que sufren esta carga psicológica, emocional, que muchas veces ni siquiera son conscientes que tienen esa herida y que les cambió la personalidad, cambió su forma de ver la vida y de tratar a su familia.
Cuéntanos, por favor, muy resumidamente, qué tan fuertes son los tramos post-aborto? ¿Qué tanto pueden durar? Qué- ¿Cuál es tu experiencia en Viñedo de Reguel? Bueno, al principio, cuando yo estaba de presidente de este Paferna, fue que iniciamos ese servicio, que son unos retiros de sanación espiritual, que se denomina Viñedo de Raquel y que está dirigido para todas aquellas personas, hombres o mujeres, que han abortado o que han apoyado esto y consecuencias están sufriendo las consecuencias. Y yo no participo directamente en la gestión de los retiros, mi esposa sí. Pero lo que puedo decir se resume en una frase que es conocida, dicen, ¿no? Dios perdona siempre. Los hombres, algunas veces. La naturaleza, nunca. Toda mujer que ha quedado gestando empieza a ser madre y su naturaleza se lo dice, ella lo sabe. Y lamentablemente, cuando aborta, está matando a su hijito. Y eso queda marcado en su naturaleza. Y muchas lo van a recordar en la fecha en que vio nacer, algún ruido, algún sonido, le va a traer todo eso a colación. Y efectivamente hemos tenido casos, te lo digo porque eso sí me consta, me han contado, conozco la historia, conocí a unas personas también, que de abuelas han hecho retiro después de años que habían hecho abortar a sus hijos, que han hecho luego también a nietos, y no te imaginas el tremendo dolor, el daño que esto ocasiona, es terrible, destruye sus vidas definitivamente. Y lo que pasa es de que cuando fallece un familiar, un ser querido, nosotros tenemos todo un duelo, tenemos toda una serie de ritos sociales que nos ayudan a superar este dolor. ¿No? Nuestros amigos, amistades que nos acompañan en el velatorio, en el entierro, en oración, en fin. Pero cuando una persona aborta, no se lo cuenta a nadie. Entonces lo vive solo. Y hay un luto que está postergado. Algunos se han confesado muchísimas veces y a pesar que se ha dado la solución, no se siente perdonada porque el problema es que ella misma no se perdona. Entonces, este tipo de retiros son retiros de sanación espiritual que permiten justamente que estas personas puedan vivir ese proceso de duelo y superar este trauma terrible que deja el hecho de un aborto. En Inglaterra, por ¿Qué tan ejemplo, se cambió la efectivos, legislatura a raíz de qué una tan actriz que efectivos han abortó, ¿no? sido? Y se suicidó. Entonces, ya es conocido que esto se da, ¿no? No es solamente esta experiencia, sino que ya ahora en varios países se han generado por eso, de que cuando una mujer quiere hacerse el aborto, eso pasó en Inglaterra, después de que se suicidó una joven actriz, dijeron, debe haber unos días de reflexión. No es que tú vas y no te lo haces, no. Tú vas hoy día y te da unos días, 3 días creo que es cuando menos, y ya si tú regresas es porque efectivamente lo has tenido tiempo de meditar, reflexionar, ¿no? Para que tomen conciencia de las consecuencias que esto puede tener. Perdóname que me quieres decir algo. Qué tan efectivos han sido esos retiros? En general, muy buenos. La gran mayoría con este retiro logran esa tranquilidad espiritual, rehacer su vida, pero ciertamente hay algunos que después de ello pueden requerir de un acompañamiento adicional. Y otro problema es que lamentablemente también eh, algunas personas que han llegado al aborto ha sido consecuencia de muchos abusos. Entonces, estas personas no solo tienen el trauma del aborto, sino que también tienen otros problemas ya que están de la mano con los abusos que han tenido y eso ya conlleva que hay un trastorno, a veces incluso de tipo psiquiátrico, que requiere otro tipo de manejo, ¿no? Pero en la gran mayoría, después de este retiro, sí, renacen, ¿no? Hacen su vida completamente. Pero hay otros que requieren un acompañamiento adicional o eventualmente incluso un manejo ya profesional por otros traumas adicionales. Mira,